y al grupo del Laboratorio de Ecología Histórica por esta invitación. Me disculpan, de pronto podría haber algún ruido porque estamos aquí en Santuario y están arreglando la vía principal. ¿Sí me escuchan? Sí, Carlos, lo estamos escuchando. ¿Me escuchan, Carolina? Sí, Carlos, lo estamos escuchando. Pero acabo de apagar el micrófono, ahora sí. Buenas noches, ¿me están escuchando bien? Sí, Carlos, lo estamos escuchando. Bueno, entonces, les decía, pues, les agradezco por la invitación pues les pido disculpas, de pronto podría haber algo de ruido porque están arreglando. Sí, me está llegando como un retorno de lo que ya hablaste, Carolina. Ustedes me están escuchando bien. Estamos de lado toda la vida. Sí, está normal. Nosotros lo escuchamos. Bueno, porque aquí me está llegando como un retorno tarde. Pero bueno, entonces sigo hablando y diciéndoles que como está pues en reparación la vía principal, puede haber algo de tráfico que a veces se complica. Bueno, básicamente pues la reflexión de hoy es en torno, digamos, a nuestra historia más antigua. Ese es como el tema que nos convoca, y la historia, pues no solamente en una perspectiva humana, en el sentido pues que nos suelen enseñar incluso en el colegio, no solo de próceres, ¿cierto? Sino ni de personajes, sino la historia del ambiente como tal, ¿no? La historia del ambiente va a ser pues fundamental para que podamos como pensarnos. Bueno, entonces, lo que básicamente, pues, digamos, hay unas preguntas que podríamos pues relacionarlas básicamente con una escala. Estas preguntas y estas escalas pues van a ser muy importantes. Una pregunta que podría parecer pues, relativamente sencilla, en últimas es muy compleja, ¿cierto? Es desde cuándo hay seres humanos en este territorio. Y este territorio puede ser aquí en Santuario, puede ser en Pereira, ¿cierto? Puede ser un territorio regional, que sería, ya podríamos llamarlo hoy día como eje cafetero, haciendo la salvedad que el café es traído de África, ¿cierto? Pero hace parte de la historia, de todas maneras. Entonces, estas preguntas son si pudiéramos, digamos, tener esa escala de la presencia humana, pues pongámosle un poco más todavía, diciendo, bueno, ¿y cómo era el paisaje en el que llegó el ser humano? Eran bosques húmedos, bosques secos, ¿cómo era? ¿Eran las mismas montañas que vemos hoy o montañas distintas, más altas, más bajas? ¿Qué animales habían, cierto? Eso es como un poco este tipo de preguntas que nos pudiéramos hacer. Y pues como planteaba Carolina en la introducción, por ejemplo, un hallazgo como el de la semana pasada, pues de la semana no, ya de hace 2 semanas, pues es muy interesante porque básicamente es como un hecho material que requiere de alguna manera un poco de interpretación. Y el hecho material, pues el hallazgo lo hacen en ese caso unos mineros, ¿cierto? Es decir, personas que trabajan en el día a día, que no tienen un interés científico, que de alguna manera se encuentran por casualidad algo que les llama la atención. Y lo que les llama la atención, pues básicamente son unos huesos de animal grande, ¿cierto? Básicamente unos huesos demasiado grandes para ser de vaca, de caballo, de marrano, ¿cierto?
Entonces, ahí seguramente ellos se hacen la pregunta, ¿y esto de dónde viene? ¿Cierto? Además están metidos dentro de la tierra, ¿no? En un socavón. Y esa pregunta seguramente entre comentar aquí y allá o recordar de pronto lo que pudieron ver en la escuela o en la televisión, etcétera, o recordar incluso las relaciones con películas o incluso la relación que no es correcta, pero es un referente que es la de los picapiedras, ¿cierto? Eso podría uno traer esas relaciones, también plantear como un animal prehistórico, llamémoslo así. Y si eso se da, pues vean que es muy interesante porque es una ocasión de reflexionar sobre estos temas que muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? Sino que pasamos en el día a día. Y allí entonces entran varios componentes, porque uno es como el hallazgo en sí, pero el otro es la explicación científica, pero estarán ustedes de acuerdo conmigo que hay una necesidad, digamos, de darle un manejo a esa situación, de darle un manejo a ese hallazgo. Ojalá de investigarlo, de cuidarlo, de que no se pierda, de que no se dañe, ¿cierto? Y darle un manejo, ojalá positivo, de que esto sirviese, digamos, en términos educativos o, por qué no, turísticos, ¿cierto? Bien planteado como se hace en distintas partes del mundo. Y si a ustedes los invitan a Ciudad de México o a Nueva York o a París, lo primero que se plantea es que se requiere, o sea, está la posibilidad de ir a un museo, ¿no? De ir a conocer, se requiere como conocer las características culturales de la ciudad. ¿Y por qué no nosotros, cierto? ¿Por qué no plantear nuestra historia también, lo que tenemos? Entonces, la reflexión que estamos haciendo, pues justamente va. Entonces vamos a mostrarles unas diapositivas pues que nos permitan de todas maneras poder como tener unas imágenes alrededor de dos temas. Voy a mostrar pues como de dos maneras para que podamos ver cómo podemos incorporar pues lo que estamos pues básicamente planteando, ¿cierto? Entonces aquí tenemos estos primeros pobladores del área cultural, pero esto no es listo, entonces diapositivas. Me confirman por favor si ya las están viendo. Presentación. Las vemos. Bueno, entonces aquí hay como unos elementos que pues podríamos poner como en discusión, ¿no? ¿Qué es el paisaje cultural cafetero? ¿Sí? Ya es una categoría que no es un departamento, es una categoría que recoge como un ámbito ya no geográfico ni político, sino incluso patrimonial, porque ese paisaje cultural es una categoría de patrimonio. Entonces son categorías que vamos planteando, pero nos sirve porque el paisaje cultural cafetero, incluso en su proyección turística, tiene esa posibilidad mucho de patrimonio que va a ser un tema esencial. Y lo que queríamos era hablar como de esos primeros pobladores, pero de sus paisajes, no solo de los personajes, sino de alguna manera de lo que ellos vieron. Y nuestras preguntas se basan en torno pues a la naturaleza y la cultura, y ese entorno, ese límite, esas fronteras que están allí que son bien interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este hallazgo de ese megamamífero sería algo más de la naturaleza, únicamente. Pero una pregunta es si desde la cultura hoy, obviamente cómo lo manejamos, pero también si algunos seres humanos tuvieron contacto con estos animales. Y allí es donde lo antropológico, arqueológico entra en concreto, porque aquí también en el tema del patrimonio hay esferas y hay esferas de poder. Entonces los paleontólogos, que son biólogos o geólogos, quieren tener el poder único, digamos, sobre estos temas y muchas veces ignoran o no le dan la fuerza que tenemos nosotros desde la cultura. Y la cultura lo que dice es, sí, muy interesante esto, pero hay un momento en el que hay unos cruces, y eso lo sabemos, como les voy a contar, por distintas investigaciones. Y esto va a tener injerencia no solo en ese espacio donde se encontró, sino es un hecho regional y territorial en la medida que se hable de poderes, ¿no? Cuando se habla de territorios porque ahí hay poderes,
y poderes son de las autoridades, pero poderes también son de los dueños de las fincas, de la gente, ¿cierto? De la interpretación misma del territorio como tal, que va a ser algo interesantísimo. Ubican acá, ¿por qué ponemos esta diapositiva? Básicamente son las preguntas que nos hacemos sobre la creación, ¿no? Y en esta famosa pintura de Miguel Ángel Buonarroti, que se llama La creación de Adán, pues que están en la Capilla Sixtina del Vaticano, es una interpretación de, digamos, de la mirada judío-cristiana de los orígenes bíblicos de Adán, ¿cierto? Y vean de todas maneras que este Adán está pintado en código europeo, italiano. No es el Adán judío en realidad, sino es un Adán italiano y blanco, pero pues podríamos preguntarnos, bueno, si es el origen, ¿por qué no hay un origen africano? Entonces sería otra dimensión, y el mismo Dios en su representación también es un Dios europeo, llamémoslo así, un anciano de barbas europeo, que sería diferente en América, en Asia, en África, etcétera. Pero la pregunta también es esa energía inicial. Aquí se habla como de un creacionismo, pero y hay un paisaje también, incluso ese de pronto de ese paraíso allí está insinuado. Entonces es como nos podemos hacer preguntas sobre los orígenes, y se hacen, y siempre las mitologías, las religiones se las han hecho, pero también la ciencia, ¿no? La ciencia, cómo explica esos primeros seres humanos, si hay un creacionismo o más bien un evolucionismo, como se empieza a plantear desde la mitad del siglo XIX, o sea, desde la misma época de la fundación de Pereira, como yo les insisto mucho a mis estudiantes, ¿cierto? En 1863, pues ya hay todos estos procesos de pensar desde Inglaterra, sobre todo Darwin y Wallace, muchos de estos procesos de los orígenes de las especies, y insinuado apenas cuál podría ser el origen humano. Y están en las representaciones, ¿no? En las cavernas, en las estatuas, desde diferentes grupos humanos, o en esta estatua de Auguste Rodin, ¿cierto? En Francia, que no solo nos muestra el cuerpo físico del hombre, sino también su pensamiento, ¿no? Como en esas reflexiones, y una de las reflexiones está acerca de los orígenes. Pero en todas las culturas, piensen un poco en San Agustín, en diferentes, podríamos representarnos a los seres humanos y cómo se plantea. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde la teoría, que son básicamente las ideas, ¿no? Ideas sobre los ecosistemas, sobre los orígenes, sobre los cambios, es como el qué. Y una pregunta es cómo estudiamos ellas, y se hace desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales y humanas. ¿Y para qué? Pues no solo para comprender al ser humano en términos generales, para su cultura, sino también para tomar decisiones, ¿cierto? Planificar, etcétera, etcétera. Y para esto, hoy se ha desarrollado el tema de lo ambiental, pero venimos desde la naturaleza, la historia natural, ¿cierto? Esas relaciones entre naturaleza y cultura que no son solo desde la ciencia. Obviamente también están las relaciones del campesino en el día a día, del indígena, ¿cierto? Del afro, de todos los que en su entorno, y estoy hablando aquí más como de un entorno más natural, pues tienen estas relaciones que vemos aquí como en diferentes escuelas. Por ejemplo, la ecología como tal se interesa a veces más desde lo histórico, o desde lo cultural, o desde lo social, o desde lo político, o incluso se habla de ecología del paisaje como escuelas. Son diferentes escuelas por el tema del paisaje cultural. Y pues normalmente uno de los teóricos, o William Valeo, de los teóricos, y Clark Erikson, ¿cierto? Que hablan de esto de la ecología histórica, es preguntarse, pues justamente en esas dinámicas y las dinámicas de cambio del paisaje. A mí me gusta mucho esta portada porque, y le pregunto a la gente qué le llama la atención. ¿Qué le llama la atención de este dibujo? Y pues en general estamos de acuerdo en que sobre todo la actividad humana, ¿sí? Hay gente moviéndose, hay fuego, pero hay casas, hay cultivos,
hay canoas andando, es decir, es como una actividad que caracteriza mucho al ser humano y que a la vez está transformando los paisajes. Entonces, esa actividad va a ser muy importante y en cada época tenemos que pensarla cómo se dio. Bueno, aquí no voy a entrar en esto, sino que paso a la siguiente. Entonces, básicamente hay una dimensión de la ciencia que plantea una evolución que básicamente es desde hace 4.500 millones de años, que según la ciencia se forma la Tierra, se plantea de 4.600 millones de años, pues la galaxia, ¿cierto? Y el origen de la Tierra como planeta. Y en 4.500 años, pues unos cambios que sobre todo empiezan hacia los 3.500 años con el origen de la vida, o sea, muchos millones de años después, primero la Tierra sería como un infierno, si lo queremos ver mitológicamente, una zona muy caliente donde no puede haber vida, hasta que se dan unas condiciones para una vida muy incipiente, pero que se empieza a dar, ¿cierto? Y solamente hace unos 630 millones de años empieza a haber unos organismos más complejos en el agua, que son los peces, ¿cierto? Dentro de ese medio acuático, y luego viene todo el desarrollo que aprendemos en el colegio de los reptiles, los anfibios, el periodo pues, de los dinosaurios, que estaría entre 220 y a 65 millones de años, y darnos cuenta de la importancia ya de los mamíferos y del ser humano, ¿cierto?, en este último millón de años. Entonces, esta evolución, pues lo que nos muestra, y aquí los mamíferos estarían representados en este sector, y nuestra región, sobre todo, es una región muy joven. Recordemos que el levantamiento de las cordilleras, pues en esta escala del tiempo es relativamente reciente, por lo menos pues también se dan procesos muy largos de los últimos 60 millones de años, pero es como en los últimos 10 millones de años que viene también ya la formación de Panamá, ¿cierto? De todo este istmo, lo que va a permitir también relaciones norte-sur en el continente. Y allí se van generando distintos desarrollos de mamíferos que solamente de 20 millones y sobre todo de 10 millones de años para acá se parecen más a los que conocemos actualmente, o sea, el gato más parecido al gato, el perro más al perro, el caballo, porque antes eran más pequeñitos, eran diferentes, etcétera. Toda esta historia evolutiva, de todas maneras, se genera en todos los continentes y en particular la historia evolutiva humana se va a generar en África, ¿cierto? Que va a ser importante. Entonces, siempre tenemos que reflexionar en las diferentes escalas que van de millones de años a miles, a cientos, a decenas y a días, ¿no? Entonces depende de las preguntas que nos hagamos. Si se hizo ese hallazgo de este mega mamífero, nosotros de inmediato calibramos en miles de años, pero sobre todo en por lo menos 10.000 años para allá, 100.000 años, incluso por lo menos estos 5 millones de años, o sea, tenemos una escala amplia para ubicar este proceso. Y eso es un poco lo que desde las diferentes escalas la ciencia, ¿cierto?, permite como ordenar. Y hay algunos métodos pues que van a permitir tener acceso a ellas, ¿no? Algunos métodos de la ciencia, en particular como el que ustedes conocen del carbón 14, que nos permite hasta 50.000 años, pero para ir más allá, pues hay que utilizar otros métodos. Y allí, pues entonces hay un proceso grande que es como recordarlo nomás, no voy a entrar a detalle, pero es como también, porque estamos hablando como de esa prehistoria, ¿no? Entonces, para decir que hay un proceso de hominización, según la ciencia, que se vuelve humanización y que pues se da en África, no se da en nuestro territorio y se da sobre todo digamos, de los últimos 5 millones de años al último millón de años. Y donde básicamente, y es como, por eso quería mostrarles esto, que los esqueletos hablan, ¿no? Los huesos hablan, los huesos muestran características de cada individuo, y en este caso, sea de un gorila o chimpancé, que podemos comparar con el humano, como lo empieza a hacer pues Darwin más específicamente para sus explicaciones, para entender el caminado, por ejemplo, el bipedalismo humano contra otros elementos, y
entender diferentes momentos en esa evolución humana que se da básicamente en África, ¿cierto? Sería la cuna de la evolución humana. Esto no lo encontramos en América y aquí tenemos otras dimensiones. Y normalmente decimos, vean, pues esta es una presentación interesante de los últimos 4 millones de años, pero vean que el culmen aquí de la evolución sería como un ser humano blanco, barbudo, posiblemente ojiazul, mejor dicho, de portada, ¿cierto?, de revista. Y pues no necesariamente este modelo sería para todas las culturas, ¿no? Entonces pensemos cuál sería el modelo americano o africano y todos estamos sobre la tierra. Entonces también hay un poder en lo que se muestra, poder no solo de la ciencia en sí, sino de la divulgación de ella misma. Y buscar, pues, hacernos preguntas sobre, por ejemplo, cuál es nuestra antigüedad en esa relación, qué elementos, pues, tenemos nosotros. Y sobre esto, vean que hay un tema muy interesante que ya es no solo pensar en el humano como tal, en sus restos o evidencias, sino en algo mayor, que son los ambientes. Los ambientes, pues, tienen una característica muy interesante. Aquí ya vengo a una escala apenas de los últimos 13.000 años, pero pues podríamos hablar del Pleistoceno, que va de 2 millones de años a justamente estos 10.000 años, y luego vive el periodo Holocénico. Lo que sucede es que por lo menos en estos últimos 20.000 años recordamos la época del hielo, un periodo más frío, ¿cierto? Y un calentamiento de la Tierra en los últimos 10.000 años, ¿cierto? Que va más todavía en los últimos 7.000 años. Esto va a ser importante porque va a generar nuevas dinámicas que son las que vamos a ver más adelante. Entonces aquí recojo que estos temas ambientales son de interés de los quienes estudian el clima, se habla del paleoclima, cómo son esos cambios climáticos del pasado, las glaciaciones, los que estudian plantas asociadas a esos climas, también hubo plantas particulares, los que estudian animales particulares de diferentes momentos y los que estudiamos pues a los seres humanos. Y todo esto es por eso tan importante. O sea, es como pues, nos sorprende un poco que a veces se vea simplemente la paleontología como los fósiles y los animales únicamente, porque hoy en general se ha desarrollado mucho los estudios paleoambientales y recogen muchos elementos que no son solo los fósiles animales y anatómicos, sino son esos ambientes del pasado. Entonces, nos interesa para esta zona, en este noroccidente de Sudamérica, contar que hay muchas posibilidades de entender los cambios climáticos, o sea, esa transición Pleistoceno-Holoceno, incluso considerando el fenómeno del Niño en perspectiva histórica, las variaciones del nivel del mar van a ser muy importantes, ¿no? El Istmo de Panamá era mucho más amplio, la costa norte, por ejemplo, las Islas del Rosario y todo eso está unido al continente, es decir, el mar estaba mucho más abajo, entonces había mucho más llanura, digamos, del Caribe. Hay, para el caso nuestro, también dinámicas internas en las cordilleras de derrumbes, todo lo que son las dinámicas asociadas a los cambios climáticos, cuando vuelve a llover más, por ejemplo, puede haber mucho más derrumbes, los cambios de vegetación, y vean que aquí tenemos esto de por qué, y ya no se pregunta allí, por qué ya no hay estos grandes animales que hubo en América, ¿cierto? Entonces se habla de la extinción de la megafauna, ¿por qué? Es una de las preguntas que hay. Y dentro de las explicaciones que vamos teniendo, interesante aquí, por ejemplo, es la actividad volcánica en el norte de Sudamérica, porque nuestros volcanes, el sistema volcánico Cerro Bravo, Cerro Machín, por ejemplo, o sea, que incluye también al Ruiz, al Tolima, han tenido erupciones muy grandes y eso tiene implicaciones en el clima, por lo tanto en la vegetación y en la fauna, y eso va a ser fundamental. Y lo otro es el impacto cultural, es decir, pues cómo vive el ser humano, si es cazador-recolector, si es un cazador muy especializado, o algo muy interesante que va a ser ese origen de las prácticas agrícolas, ¿cierto? Que va a ser un tema pues de gran interés, ¿cierto? Y incluso lo que haya afectado a
a su entorno, es decir, desde cuándo el ser humano tiene una capacidad de cambiar su entorno. Hoy día, pues obviamente, nos aterra alterar los páramos, alterar los bosques, ¿cierto? Por los impactos de las obras, y sabemos que con bulldozer, motosierra, tenemos una capacidad de impacto gigantesco. Y lo podemos hacer en una semana. Pero en el pasado, los seres humanos tuvieron menos posibilidad tecnológica, pero si uno suma los días en miles y miles de años, es un goteo, ¿cierto? Hoy día yo tomo algo y es rápido lo que hago el cambio, pero si lo hago gota a gota, también sabemos que hay cambio. Entonces, en el caso colombiano, es interesante ver desde la geoarqueología cómo hay aproximaciones desde los paisajes del norte, que ya decíamos, desde los paisajes cordilleranos, desde los paisajes, ¿cierto?, del vulcanismo, desde los paisajes del oriente. Es como que cada una de estas regiones que vemos en el mapa también tienen su historia, y eso va a ser algo muy interesante para plantearlo. Y en el caso concreto nuestro, de esta zona donde estamos, podríamos hablar también de que nos interesa, si quiere partamos de abajo, de la base, entender el mundo contemporáneo, porque aquí hay café, ¿cierto? Porque hay este tipo de paisajes, los procesos que llamamos de modernización de esta Colombia, cuando empiezan a haber un cambio entre un mundo más tradicional, campesino, casi con solo construcciones de madera, a un mundo donde llega el cemento, las carreteras, los vehículos, los aviones, ¿no? Toda esa modernización a partir de la influencia europea y norteamericana. Los inicios de la República, que pues si la colonización española o este límite de la independencia, donde el país, digamos, tiene unos manejos de su ambiente, pero son unos manejos donde no hay muchas transformaciones, ¿no? Y obviamente la llegada española va a ser muy impactante, porque los españoles no solo vienen ellos con sus armas y su religión, sino que también traen sus semillas, traen sus animales, y eso genera cambios grandes en el ambiente y su forma de ver el ambiente, la propiedad privada, ¿cierto? De ver las selvas y los bosques y ver más bien sus pastizales, sus trigales, tener su visión de la agricultura. Todo eso va a cambiar los paisajes, ¿no? Cuando usted come pan en vez de arepa, pues va a necesitar trigo. Cuando usa vino en vez de chicha, va a necesitar vid. Cuando tiene marranos, caballos, todo esto también va a empezar a cambiar el ambiente. Por eso sí podemos hablar de una historia ambiental desde esta presencia española, que fue muy fuerte, ¿cierto? Y contrastarla, pues, por una parte con las comunidades que resistieron, que pervivieron y que aún hoy viven, ¿cierto? Con sus formas comunitarias y sus mingas y procesos que todavía existen, y afortunadamente, y de ellos pues tenemos esta conservación como custodios de semillas, como otras formas de soberanía alimentaria. Pero también contrastarlo con estos procesos aborígenes que dividimos básicamente en tres. Las sociedades que vieron los españoles, sociedades tribales, que describen también en su alimentación, en sus costumbres, obviamente con su mirada española, que ya tienen cultivos grandes, ¿no? Los describen de maíz, de auyamas, de frijoles, de allí también el uso de todas muchas herencias que todavía tenemos. Otro momento que serían las primeras prácticas, digamos, con cultivos, que llamamos vegecultores o horticultores. Es decir, que recuerden que los seres humanos no venimos con un paquete natural ya de como consumidores de plantas, y las plantas hay que domesticarlas también. Entonces ese punto va a ser importante, porque en todas las regiones del mundo se domestican las plantas. Se plantea que los primeros que llegan al continente americano, más bien la hipótesis es que llegan más en un modelo de cazadores-recolectores, un poco un modelo como el modelo esquimal, si lo pensamos en tierra muy fría, en la época de los glaciares, el frío glaciar,
y más hay ese comportamiento, piensen como los esquimales cazadores de focas, donde no hay, es fácil sembrar, pensando en la llegada pues desde el continente asiático, avalando, digamos, esta hipótesis del poblamiento por beringia. Y poco a poco, entonces llega algo muy interesante, que ese modelo se planteó como para toda, digamos, pues para toda América, pero si vemos, por ejemplo, el caso de Centroamérica y de Colombia, pues no es tan fácil pensarlo simplemente como en las praderas norteamericanas, porque aquí tendríamos de todas maneras, por una parte los Andes, ¿cierto? Y nuestro territorio, y por otra parte, también tendríamos las selvas, ¿no? El tapón del Darién, etcétera. Entonces, ese modelo es un poco más complejo, digamos, de aplicar acá. Aquí, pues, en esta diapositiva también le sumamos que los volcanes, el sistema volcánico Cerro Bravo Machín, el sistema Galeras Cumbal al sur, han tenido efectos importantes a lo largo del tiempo. Y eso hay que considerarlo para, digamos, las distintas poblaciones, tanto humanas como poblaciones de todas maneras animales, distintos otros elementos ecológicos pues, que se pueda plantear. Esta zona en particular tiene algo muy interesante. Y aquí estamos viendo primero como las características climáticas y geológicas para entrar después, por ejemplo, a las de la fauna y de la gente, ¿no? Entonces, esta zona, pues, primero tiene volcanes, no en todas partes de la Tierra y del mundo y de Sudamérica y de Colombia hay volcanes. El hecho de que haya volcanes, pues va a ser algo muy interesante, ¿no? Y el otro punto es que justo en este sector, por ejemplo, estos volcanes pues han hecho erupción en los últimos 50.000 años con más recurrencia y sobre todo en los últimos 10.000 años ha habido una actividad importante. La fecha de 10.000 años para nosotros es interesante e importante porque básicamente también es una escala en la que podemos preguntarnos por la presencia humana y de otras dinámicas. Varios estudios plantearon inicialmente que ese poblamiento de América, ese primer poblamiento de América, se hubiese dado en esa transición entre el final del Pleistoceno y el Holoceno hace 10.000 años más o menos. Hoy día los estudios nos llevan con más seguridad a considerar fechas más bien alrededor de 20.000 años, 25.000 años, hay varios datos. Se acaba de dar un dato para México en 30.000 años. No todos los investigadores están de acuerdo, pero lo que sí es un hecho es que los 10.000 que se pensaban antes, pues ya han sido como muy superados, incluso triplicados. Pero, de todas maneras, son escalas que nos van a interesar mucho. Y en este territorio, por ejemplo, va a ser muy interesante que los volcanes, como decíamos, tienen varias dinámicas en estos últimos, pues también 30.000 años, y esta zona, por ejemplo, que se llama el abanico fluviovolcánico Pereira Armenia, es una zona, pues, que se configuró antes todavía, ¿cierto? Por lo menos 100.000 años también en su configuración, pero ha tenido también otros aportes y otras dinámicas vinculadas a la emisión de cenizas volcánicas, a eventos catastróficos como lahares, ¿cierto? Como el de Armero, o sea, grandes crecientes de los ríos con lodos y demás, y actividad permanente de los volcanes, como es el caso también aquí del volcán Cerro Machín, que por ejemplo se plantea, según los estudios geológicos, que hizo una erupción muy grande hace 3.600 años. O sea que estamos muy cerca dentro de nuestro ámbito, pues, como evolutivo y demás. Acá entonces, pues quiero cambiar de presentación para mostrarles, pues de todas maneras, antes de hablar como de las plantas, quiero mostrar algo en torno a los animales, ¿cierto? Que son parte de lo que también estamos presentando. Entonces, a ver si logro sacar, aquí estoy en compartir.
para poder sacar esta presentación que tengo y entrar a la siguiente, pero no veo cómo. No sé si me dejo compartir otra. Cierto que tengo aquí otra presentación. Si dejar de compartir y miremos acá nuevamente. Entonces es cómo pasar, ¿cierto? Cómo pensar, cómo estos cambios, ¿no? Que se van dando en el tiempo. Y aquí tenemos justamente, como decíamos, esa pregunta que nos hacemos, por ejemplo, por esos mamíferos extintos. Y esos mamíferos extintos, porque si hay un hallazgo, ¿cierto?, en esta zona, pues cómo se relaciona, ¿sí? Entonces vamos a un poquito hablar de esto antes de entrar a un tema muy interesante que es el de las plantas. Entonces, no es nuevo, ¿cierto? Distintos estudios desde el siglo pasado y el siglo incluso antepasado generaban, sobre todo, por ejemplo, en el Paleolítico europeo, recuerden un poco de esto, y en la zona argentina con Ameguino, la pregunta entre la relación entre animales fósiles o animales que ya no existían y, digamos, la relación que pudieron haber tenido con los humanos. Y esa megafauna, se habla así, megafauna, o sea, una fauna muy grande, ¿sí? Generalmente se habla que está en el Pleistoceno, y vean que yo puse aquí megafauna pleistocénica en el internet, y me sale pues una imagen de un mastodonte, y para el caso colombiano algo muy interesante que es la figura, la foto del doctor Gonzalo Correal Urrego. El doctor Correal es un investigador muy importante de la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la fortuna pues de ser alumno de él y lo hemos invitado unas 3 veces a Pereira, ha estado aquí con nosotros. Y el doctor Correal es quien primero encuentra en Colombia, junto con Tomás van der Hamen, esa relación entre megafauna ya desaparecida y seres humanos, y lo logra fechar hace 11.000 años. Y bueno, en esta misma página incluso hay un hueso de megafauna y unas puntas, la cabeza de la lanza, ¿cierto? Así terminaba la lanza en piedra. Estas hacen parte de trabajos que, algunas de ellas, no todas, que trabajamos, que iniciamos nosotros o en la zona del Valle del Magdalena. También hay otros hallazgos recientes, por ejemplo, de pinturas o que se están trabajando en la zona amazónica. Entonces, son estas relaciones que son importantes para hacernos preguntas. Esta ya la mostramos. Y aquí viene, pues de todas maneras, esta pregunta se le hace básicamente a los biólogos, ¿no? Es más la perspectiva de la biología que nos habla de estos árboles, de las taxonomías, ¿no? También hay geólogos pues, que trabajan, pero desde esta perspectiva paleontológica, pero en términos generales es preguntarse pues lo que hizo Darwin, por qué somos tan diferentes, ¿no? Y cómo se pueden como ver que hay unas familias, ¿no? Como decir cuáles son hermanos y primos de cada cual. Y aquí entramos pues a los periodos geológicos, que son las explicaciones desde un Cenozoico, donde en el Cenozoico está el Cuaternario, ¿cierto? Y no voy a pues como entrar a todos los detalles, nosotros estaríamos en el Holoceno, que son los últimos 11.000 años, y en el Pleistoceno es que se extingue la megafauna. Y como les contaba, pues, por ejemplo, este es el caballo, este sería el caballo actual pleistocénico, mientras que el primer caballo eocénico, o el primer familiar, digamos, lejano, era pequeñito, tenía los dedos separados, etcétera. Es decir, hay una evolución a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y en las diferentes épocas. Entonces, la ciencia, digamos, lo que genera es poder buscar acercamientos y decir, sobre todo ambientes, porque mucho de la diferenciación está vinculada a los ambientes, como bien lo plantearon Darwin y Wallace desde la mitad del siglo XIX. Y es un hecho que hay animales extintos en los distintos continentes. Y como les decía, esto es una de las preguntas que se hacen, pero todas estas reconstrucciones se han hecho a partir de hallazgos de huesos. Por eso es tan importante, ¿cierto?, cualquier hallazgo de huesos, porque permite sumarle como a todo este catálogo de evidencias, ¿no? Recordemos que en Siberia sí se han encontrado unos mamuts
congelados, ¿no? Que incluso ahí ya tenemos el cuerpo del animal, ¿no? La carne también, el pelo del animal, pero eso no ha pasado pues en otras partes del mundo. Entonces, aquí tomando un trabajo de los paleontólogos argentinos, Carlini, voy a pasar rápido. Básicamente lo que plantean es que hay cambios en las condiciones de clima, que ya lo dijimos, y esto va a cambiar acá con la fauna. Volvemos al mismo ejemplo de las glaciaciones, ¿no? Entonces vean cómo la ciencia busca evidencias de cómo podemos explicar esto, que no sea solo un relato, sino qué elementos nos quedaron para entender estos que hubo las glaciaciones. En general, simplemente pues para contarles, el hielo, por ejemplo, tiene la característica de empujar. Él como empuja cuando es grande y empuja rocas y demás y las deja hasta un punto, y por ejemplo, por eso se conoce la extensión de las glaciaciones. Aquí para llamarles la atención es que el paso por Beringia se plantea es que el nivel del mar baja y queda la cuesta y puede pasar a pie distintas animales, incluido el ser humano, ¿no? Y se plantea que este puente se dio en varias ocasiones, pero una de ellas por lo menos fue, pues digamos, hace unos 18.000 años, ¿cierto? La época que en el máximo glaciar que está aquí representado. Y también esta imagen también de Carlini, un paleontólogo argentino, es importante porque nos muestra que incluso el continente suramericano ha cambiado de selvas como lo vemos hoy día, como aquí a la derecha, las grandes selvas amazónicas, a haber sido mucho más llanuras, más abierto como los llanos colombianos, venezolanos, en épocas más secas. Entonces, si hay más frío y más sequía, tiende a haber más sabanas, y si hay más calor y más agua, tiende a haber más selvas, y eso ha pasado a lo largo del tiempo, y eso ha hecho que hayan animales, digamos, que hayan vivido de acuerdo a esos climas, y por la estratigrafía geológica, como en este caso argentino, nos muestran esos cambios en el tiempo. Aquí pues retomo los ejemplos de él porque son interesantes y muestran como los distintos momentos, y sobre todo plantear que esa última gran extinción, vean, incluso en algunos momentos puede llegar hasta 5.000 años de algunos elementos, pero se plantea muy hacia los 10.000 años. Aquí tenemos una macrauquenia, que es un tipo de animal también desaparecido. Hay varios animales en formas muy particulares y chistosas, incluso a veces, que desaparecieron. Entonces, por eso es que nosotros planteamos desde las hipótesis que la desaparición de los megamamíferos pues está sobre todo ligada a cambios en clima que generan cambios en el paisaje, ¿cierto? Sobre todo en los bosques y demás, y que pueden hacer que estas especies desaparezcan. Acá hay unos cálculos sobre que en América del Sur es donde se ha tenido la extinción más fuerte de megamamíferos, ¿no? Eso es interesante y por eso cualquier estudio adicional nos permite pues como avanzar y aportar a esto a la ciencia. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que se multiplicaban más, los que estaban más vinculados a un medio, los que estaban adaptados al agua, porque los humedales conservan más el clima, a zonas más secas, más abiertas, etcétera, son ya temas como de la ciencia, ¿cierto? Y aquí pues esto ya lo dije básicamente. Entonces, por ejemplo, una pregunta que podría surgir de la invitación. Bueno, háblenos de la megafauna. Entonces, ¿qué sabemos pues de la megafauna? Pues primero, digamos que la megafauna también tiene un proceso evolutivo pues muy largo, esto ya lo explican los biólogos, ¿cierto? Y hay unas separaciones de esa familia, digamos, elefantoidea, ¿cierto? Donde y hoy día encuentra uno incluso en internet explicaciones al respecto, pero hay obviamente estudios científicos muy serios donde, por ejemplo, estaría más cercano los elefantes actuales también tienen sus linajes, ¿no? Están separados, el asiático, el africano, ¿cierto? Entonces hay diferenciaciones y viendo más hacia atrás, pues está más cerca el elefante del mamut que ellos dos de los mastodontes, que serían otro tipo de especie pues que se desarrolla.
Yo no soy experto en el tema ni biológico ni paleontológico, pero pues para eso obviamente hay estudiosos que en este caso, por ejemplo, este hallazgo de Risaralda, si pueden tener la colección de huesos, nos pueden decir si es macho, hembra, si era juvenil o era mayor, la especie a la que se relaciona más, ¿cierto? Entonces, eso van a ser avances muy importantes y va justamente a hablarnos, a permitir como ingresar, ¿no? Como en estas páginas de los diferentes animales, ¿cierto? De relacionarlo y ver a qué se parece más, ¿no? Y también, pues obviamente, tener la época en que vivió y a las condiciones climáticas, eso va a ser lo importante, ¿no? Entonces aquí hablamos, este puede ser más un gonfoterio, como nos lo decía un geólogo trabajando en el tema, son temas también ya de detalle de la ciencia que son muy importantes de las especificidades y ir pues mirando y comparando con a otros hallazgos locales, digamos, nacionales e internacionales como tal. Eso es lo que se llama pues ya propiamente la clasificación taxonómica con detalle, ¿cierto? Si es un estegomastodon, un aplomastodon, etcétera, son nombres específicos que serán objeto de análisis posteriores. A nosotros en particular nos interesa mucho no solo este hallazgo, sino cuál podría ser su paleoambiente y nos interesa sobre todo que existe la posibilidad, ojo con eso no estoy diciendo que sea, que este hallazgo esté, digamos, en los últimos 20.000 años. Pero este hallazgo también podría tener un paleoambiente y un contexto mucho mayor. Podría ser de 30.000, 50.000, 100.000 años, ¿cierto? Incluso o pronto más. Entonces, esa escala depende. ¿Por qué nos interesa tanto los últimos 20.000 años? Por todas las diapositivas que les mostré al comienzo, por el tema humano. Porque los estudios que hemos realizado nos traen, ¿cierto?, a esta época y nos interesa saber si, como en otras partes, incluso del país o del mundo, estos animales, cuándo se extinguieron y si llegaron a convivir con el ser humano. Esto pues son recreaciones, ¿no? Formas artísticas también para pensar en estos paleopaisajes, pero de estos animales es interesante que también viven en grupo, no son solitarios, sino en general incluso manadas o por lo menos grupos, y cuando si se encuentra uno, pues habría posibilidad de ver dónde se encontró, en qué contexto, y si hay posibilidades de encontrar otros, y no solo de su propia familia, llamémoslo así, sino otros animales que convivieran con ellos, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que preguntas como cuándo se extinguieron, evidencias de las rutas, de la penetración, por dónde entraron, salieron, las dinámicas con el ser humano van a ser muy importantes. Aquí tenemos el famoso Glyptodon, que era como un Volkswagen gigante, ¿no? Un armadillo del tamaño de un Volkswagen. El Esmilodon o Esmilodon, que es con el tigre de dientes de sable. Este Megaterio, como un oso gigante, un oso perezoso de estos, pero de 2 y más metros de altura. Entonces son animales muy interesantes pues que estaban allí. Y desde la arqueología nos interesa, como es entrar también a la discusión, a la cual hemos aportado bastante, en la arqueología americana y colombiana también, de la discusión del modelo paleoindio. Porque el modelo paleoindio lo que planteaba era que básicamente el continente pues se hubiera poblado muy rápidamente por cazadores de esta megafauna, porque cazar un animal grande pues implicaba como tener mucha comida, ¿cierto? Por mucho tiempo y muchas posibilidades. Este modelo funciona muy bien en los ambientes abiertos. O sea, como un páramo, si se lo imaginan ustedes, una llanura, frío, pero la pregunta es qué pasa cuando se entra al trópico y ahí este modelo pues no parece funcionar tan bien, ¿cierto? Y acá tenemos algunos ejemplos de Venezuela, en Taima Taima, en la península de Paraguaná, para que vean ustedes, es como corroborarles un poco este tipo de hallazgos, pero también, como la pregunta es qué pasa en el PCC, vean que los ambientes son muy diferentes. Aquí estamos, sí, esto es más como La Guajira,
ambientes planos, secos, muy diferentes a nuestro PCC húmedo y montañoso. Sin embargo, en esta zona, pues sí hay muchos restos de megafauna y además evidencias humanas. Hay un mastodonte que está en la pelvis del mastodonte y allí se encontró incrustada una punta de proyectil en piedra. Esta es una de las defensas del mastodonte que también se excavó. Esto es dentro de la Universidad de Coro en Venezuela. Bueno, aquí estoy yo hace 10 años que tuve la oportunidad pues, de que me invitaran a un evento allá muy interesante. Entonces, la megafauna y la paleontología, pues obviamente es asunto de geólogos, biólogos que se interesan, pero los arqueólogos se interesan también en el paleoambiente y por eso estamos allí trabajando y aportando también, ¿no? Una de las preguntas es esa, ¿qué pasó en el Pleistoceno en Colombia, no? Que esta es una tesis de la Universidad del Tolima, por ejemplo, ¿no? Son como todos estos aportes que se hacen y en particular, pues, ¿qué pasa también en la zona norte? Ya que pensamos, estábamos aquí en Venezuela, en esta provincia de Paraguaná, en la península, pero está nuestra península Guajira, el Valle del Magdalena, donde se han hecho también hallazgos de este tipo de animales. Entonces, en los trabajos que yo hice en el Valle del Magdalena, por ejemplo, siempre nos preguntábamos por la posibilidad de megafauna, pero es más complejo en el Magdalena por las dinámicas erosionales, por el calor. No ha sido fácil encontrar, aunque tenemos un reporte de megafauna en Remedios, también por mineros. Pero en el caso de la sabana de Bogotá, sí en la zona alta de la sabana plana, pero tuvieron que llegar desde abajo hacia arriba. El doctor Gonzalo Correal, como les decía, encontró instrumentos en piedra tallados por el ser humano como cuchillos y cerca a esta piedra en Tibito el hallazgo de defensas, algunos huesos calcinados que demostraban la convivencia, aquí está nuevamente en la parte de abajo en el sitio Tibito, del ser humano con estos animales. Estos son la publicación, ¿cierto?, del doctor Correal. Imagínense la emoción, ¿cierto?, de usted tener esto en la cabeza y poder encontrar este contexto. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora de lo que vimos es que está el contexto animal, pero habría que ver si corresponde a la época, etcétera, si pudiera haber también evidencias humanas, ¿no? Este es un libro y un trabajo, pues, muy clave en este sector de Tibito, cerca de Zipaquirá, donde estuvo el doctor Correal. Vean, pues, como las evidencias. Y la ciencia lo que hace es eso, recuperar, registrar, medir, ¿no? Proyectar un poco lo que podría ser. Esto es parte de estos especímenes, pues, que han podido como reconstruir. El mastodonte se caracteriza por tener la cabeza baja, achatada, ¿no? Y las piernas más bien cortas, no tan altos, ¿no? Entonces, ya quienes le hagan el estudio anatómico podrán decirnos del tema, ¿cierto? Bueno, aquí es que habíamos hecho justamente aquí en Pereira un simposio sobre el hombre temprano en América. Aquí está el doctor Gonzalo Correal, está la doctora Ruth Grun, que trabajó en Venezuela, en los sitios que les comentaba, el profesor León Felipe Cubillos de nuestra facultad presidiendo, y pues uno de los organizadores del evento, doctor, el doctor José Concepción Jiménez, que desafortunadamente murió hace un mes. Y esto pues que sirva como de homenaje porque él fue quien promovió mucho este evento. Esto lo hicimos allí en el Museo del Oro en Armenia. Y bueno, aquí simplemente como una visión de los recorridos que hicimos en campo, también preguntándonos eso, ¿no? Por los primeros pobladores, por cómo era la fauna y la flora, digamos, alrededor de estos valles del Magdalena y del Cauca, en sus diferentes perspectivas climáticas, geológicas, vegetales, faunísticas y culturales, ¿no? Entonces, algo muy interesante es que aquí en esta zona no encontramos realmente estos instrumentos en piedra que sí hacen parte del Magdalena, ¿cierto? De trabajos pues que tuvimos la oportunidad de liderar desde hace varios años, que muestran más esa cacería especializada, ¿no? Hacia estos animales, ¿sí? A estos o a otros, más bien incluso animales de ribera, como manatíes, como tortugas, caimanes. Todo este instrumental que está muy bien ubicado en el Magdalena y con fechas
de 10.000 años, sobre todo 11.000 años, algunas hasta 16.000 años en el Valle del Magdalena, sino que acá en esta zona vamos a tener otro tipo de evidencias, y aquí estamos mostrando un poco la montaña, las implicaciones después de la misma dinámica volcánica de la que hablábamos, las diferentes cinturones climáticos, y decíamos que una posible explicación incluso para la subida a la montaña está ligada con estos efectos volcánicos que generan corredores, matan la vegetación durante un tiempo y también generan corredores como autopistas por los ríos, como lo que pasó en Armero, y que pues así como causan efectos, impactos grandes en un momento, pues luego se vuelven unas posibilidades también. Además fertilizan, comillas, o la ceniza volcánica pues genera grandes capas que guardan humedad y van a ser útiles para la agricultura, digamos, más adelante. Esto es parte de las excavaciones que hemos hecho, donde con el equipo del Laboratorio de Ecología Histórica, en particular las excavaciones que lideró Marta Cecilia Cano al comienzo y luego con equipos incluso internacionales, con el doctor Anthony Ranier, encontramos estas evidencias que son las más antiguas para esta zona del eje cafetero, con trabajos también liderados por el profesor Javier Aceituno en Santa Rosa, en el sitio de La Pochola, otros sitios. Y básicamente los instrumentos son en piedra, muy sencillos, pero algo muy interesante es que estos están más vinculados con el manejo de plantas, no tanto con cacería. Y eso va a ser interesante porque de alguna manera los conquistadores de la montaña no son en sí cazadores como de pronto lo fueron en las zonas bajas, sino más bien gente que empezó a manipular plantas rizomáticas, rizomas, ¿no? Como estas, como el sagú o la chira, ¿cierto? Y ya lo que conocemos más como el oro, como la cerámica, esto es mucho más reciente, ¿no? Los primeros fueron los que le dieron origen a estas culturas, porque los primeros pobladores ni conocían la cerámica, ni tenían las tecnologías y ni tampoco el oro. Estamos hablando de 10.000 años, 10.600 años, incluso 13.000 años, y cuando ya tenemos cerámica, orfebrería, apenas nos llega a 2.500 años, ¿cierto? Es decir, casi desde la época de Cristo, 2.000 años, ¿cierto?, hacia nosotros, mientras que los pobladores anteriores, que utilizaron solo la piedra, habían vivido por lo menos del 3.000 para allá. Entonces aquí volvemos a mostrar una curva, una gráfica, una tabla del tiempo donde volvemos a, desde nuestro periodo cultural contemporáneo, la colonización antioqueño-caucana, digamos, del siglo XIX, esa presencia española, los cacicazgos de los que habíamos hablado ya con fechas que apenas llegan a 2.500 años. Cuando nos pregunta por lo Quimbaya, pues apenas son 800 años, ¿cierto? Son los que vivieron los españoles. Pero antes de ellos también vivieron otros grupos, incluso hasta 2.500 años atrás. Y los primeros no tenían ni cerámica ni agricultura, estaban apenas iniciando los procesos de agricultura, ¿cierto? Entonces, digamos, posibilidad de mastodonte en esta escalita, pues se iría, si lo ponemos solamente a la parte de arriba, ¿cierto? Muy arriba, más de 10.000 años incluso en la transición. Podría haber una perduración, eso pues se vería, ¿sí? Si perdura en el tiempo o no, pero este sería básicamente pues como esa idea, y nuestra pregunta justamente es si se plantea esa relación o no. Otro caso, para ir terminando, es el de que hace unos 30 años, unos pescadores en Toro Valle, unos pescadores, así como unos mineros ahora, no fuimos nosotros ni mucho menos como nos lo plantearon en una carta, nunca hemos dicho que nosotros encontramos, nosotros fuimos a ver lo que habían encontrado, igual acá, unos pescadores que en realidad no eran pescadores, eran funcionarios del banco, de la Caja Agraria. Un domingo fueron, tiraron la atarraya y se les engarzó con algo, la sacaron y resultó que les llamó la atención, eran unos huesos grandes también y uno de los molares grandes. Nosotros después fuimos aquí con el geólogo Ricardo Méndez, tomamos unos barrenos, miramos los suelos y demás,
Y efectivamente se trataba pues de un mega mamífero, también un mastodonte, pues al parecer todavía no tiene una clasificación muy detallada, pero vean el tamaño de la muela, que es como un ladrillo. Imagínense si su muela es un ladrillo, pues el tamaño del personaje. Y aquí estamos con el doctor Ranier mirándolo y viendo que hay unas huellas, incluso al parecer humanas, en uno de estas evidencias. Esto de hallazgo se hizo en Toro, que queda al sur de Cartago Valle, en el río Cauca, o sea, en una zona más plana, más abierta, donde en realidad uno esperaría, ¿cierto?, como encontrar más fácil este tipo de evidencias. Entonces, no tanto en esta zona montañosa, como de alguna manera, pues fue ahora el objeto de la visita. Entonces, lo que nos llama la atención es que estas evidencias, pues obviamente hay que preguntarnos, bueno, cómo las dinámicas de estos bosques del Valle del Cauca, incluso las dinámicas de la diferencia de los cambios de estas quebradas en el tiempo, las implicaciones también de incluso de los volcanes que no están tan lejos de esta zona, ¿cierto? Y cerca a una quebrada, pues unos mineros haciendo un socavón que ellos trabajan, ¿cierto? Con sus técnicas, mineros artesanales, pues les llamó la atención que había un sector, digamos, con básicamente un sector de otro color, y acá donde ellos tenían, aquí nosotros no movimos nada, le ponemos la regla al lado, ¿cierto? Porque no tenemos como un permiso ni para estudiar, ni para mover, ni nada, simplemente se tomó la foto ahí mismo donde ellos tenían exhibidos estos huesos, pues como para tener una escala. Entonces se da uno cuenta del tamaño, ¿cierto? Vean aquí cómo lo tenían ellos, digamos nosotros tampoco tocamos, movimos, acomodamos nada, básicamente es esta estopa donde ellas los tenían, pues vemos como la importancia y corroboramos la importancia del hallazgo, ¿cierto? Esta foto sí nos había llegado previamente y fue la que nos hizo ir por invitación de la CARDER específicamente, que cumpliendo su función de todas maneras de control ambiental y control minero, pues tenían que ir a ver también qué pasaba en el sitio. Entonces se hace una visita, ¿cierto? Donde lo tenían en un antiguo beneficiadero, también estuvo el alcalde de Quinchía y algunos funcionarios de la alcaldía, incluso la policía, donde básicamente pues lo que se buscaba era corroborar y poderle decir a otras autoridades, como son el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pues que a nuestro parecer, como visita técnica, sí son evidencias, digamos, auténticas, muy significativas y que hay que darle un manejo de acuerdo a la legislación y como a la potestad que tienen estas entidades sobre el tema. Entonces vean los tamaños de las vértebras de una costilla, ¿cierto? Básicamente el sitio, digamos, también donde los mineros lo habían encontrado, que es un sedimento más oscuro que el de las rocas donde ellos lavan el oro y el sedimento que ellos lavan, ¿cierto? Básicamente, mirando ahí como los contextos y los sedimentos, pues ese es un color y una de el tamaño, digamos, de materiales que habían allí adentro y que ellos tenían también. Y pues con esto, digamos, básicamente podríamos contar, ya para finalizar, que nuestra historia es una historia de larga duración. Obviamente nos interesa el tema humano, y en el tema humano ya tenemos muchas evidencias de que por lo menos hace 13.000 años el ser humano está en estas cordilleras, ¿cierto? En la cordillera central, sobre todo. Nos falta mucha investigación aquí en la cordillera occidental, pero en la central hay evidencias en Manizales, hay evidencias en Santa Rosa, en Salento, en Pereira, ¿sí? Que todas sobrepasan los 10.000 años. Y como sobrepasan esa fecha, pues nos preguntamos también por ese paisaje del final del Pleistoceno, que fue un paisaje en general más frío y más seco. Y ese paisaje pudo generar unos ambientes distintos donde se dieron estas otras posibilidades de vegetación, ¿cierto? Y de fauna con estas características. Por lo tanto,
así como lo planteamos en estas publicaciones que ya hemos sacado previas desde hace 20 años y las nuevas que se puedan hacer, el panorama científico, digamos, para el paisaje cultural cafetero es fundamental y lo que realmente requerimos es una interacción institucional, ¿no? Son varias instituciones, las universidades, pero aquí muy importante obviamente el tema de la CARDER como autoridad ambiental, el Servicio Geológico Colombiano, ¿cierto? Con su autoridad pues en estos temas, pero el Instituto Colombiano de Antropología, las universidades, como ya dije, y obviamente las comunidades, porque ¿quiénes son los más interesados? Pues obviamente a quienes les duelen, quienes viven en los territorios, ¿cierto? En todos sus trabajos como campesinos, mineros o en los pueblos como tal. Entonces sí hay unas oportunidades muy grandes que se abren y entraríamos al tema del patrimonio, ¿cierto? Un hallazgo de este tipo, que es el que nos motivó pues a la charla, pero además de los que hemos tenido desde hace más de 20 años en la zona, tienen el ámbito de que es patrimonio en el sentido en que es de todos, es un bien que debemos cuidar, ¿cierto? No guardar y no es propiedad de una persona, sino es propiedad de todos, entonces darle un buen manejo, un buen cuidado, una buena divulgación y un buen uso. Y esto podría servir pues para procesos como los del turismo, ¿cierto? De una manera bien organizada, para procesos obviamente de educación, educación desde lo ambiental, pero educación también patrimonial, cultural como tal. Entonces creo que con esto pues les doy el panorama y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo creo que uno podría concluir que el paisaje cultural cafetero es el resultado de una cantidad de cambios en el clima, pero también las transformaciones que la gente a lo largo pues, de los años ha hecho, las decisiones que toma frente a modificarlo, hacer agricultura, pero también la influencia del vulcanismo y de los mismos animales que han habitado esta región, pues han dejado huellas y nos han dejado precisamente esta herencia de este paisaje que tenemos acá. Yo digamos que la última parte de su intervención me genera preguntas y es frente a cómo o qué significado tiene el hallazgo del mastodonte en Quinchía para la arqueología regional. ¿Qué sigue con él? ¿En manos de quién va a quedar? Como que son las preguntas que le surgen a uno porque si usted no lo podía tocar, si estaba allí en una estopa, entonces, pues, ¿de quién es la responsabilidad y cuál es el proceso? Pero primero, pues, ¿cuál es el significado de ese hallazgo para la arqueología? ¿Qué datos podemos obtener? Bueno, yo diría que el significado, más que para la arqueología en general, podríamos hablarlo para la ciencia, ¿cierto? En el departamento es un significado pues importantísimo porque así el hallazgo lo hagan mineros en sí, lo importante es que todo lo que sigue a partir de allí también es el estudio, la interpretación y el uso, ¿no? Y ese es también colectivo, o sea, no es que ya le quedó solo a manos de los científicos y ni siquiera la gente tiene alguna injerencia en él, no, justamente la posibilidad de la educación, de la posibilidad, digamos, del uso patrimonial, como diría, pues el uso social del patrimonio, como diría García Canclini. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros por ahora simplemente estamos desde la arqueología sobre todo en una hipótesis, pero no es que necesariamente, o sea, yo estoy contando la historia, cada uno cuenta la historia desde su perspectiva, ¿cierto? Entonces, yo creo que los geólogos, muchos, los paleontólogos, pues pueden estar sorprendidos de por qué nosotros hablamos tanto de lo humano y van a decir, no, pero este animal vivió hace 100.000 años o más y no tiene nada que ver con lo humano. Tienen toda la razón, pero existe la posibilidad de que también haya vivido con lo humano y eso es muy interesante y está demostrado, como les digo, en el caso, por ejemplo, de la sabana de Bogotá y otros hallazgos. Entonces, el hecho de que solo exista la posibilidad ya nos abre una ventana y es bien importante. Y el otro tema es porque también, así no haya convivido con humanos directamente, sus descendientes de alguna manera
pues sí pudieron haber convivido con humanos también, o por lo menos nos da explicación de esos paleoambientes, paleoclimas. Entonces la arqueología se interesa mucho en entender esas relaciones, ¿no? Y por eso, pues es que planteamos que debe hacerse un tema interinstitucional que puede ser interesante. Yo estuve revisando la legislación que es nueva relativamente del 2018, eh, porque el patrimonio, incluso el patrimonio paleontológico, se había incluido en la Constitución desde los años 50, más dándolo en el ámbito de la misma arqueología, ¿cierto? Estaba allí metido, incluso quedó en la ley de la cultura. Solamente desde el 2018 es que entra a plantearse más claramente un patrimonio paleontológico desde lo geológico y con injerencia de las entidades geológicas, o sea que es algo relativamente nuevo. Pero veo que quienes hicieron la ley, pues no le dieron como mucha fuerza a ese sector a esa frontera, y todos sabemos que los espacios de frontera siempre son interesantes. O sea, lo dejaron mucho como en el ámbito solo de la geología y no consideraron la frontera, que hay paleontología también o estudio de fósiles que también viene mucho más cercano, y no solo es en el ámbito de la geología, sino también de, digamos, de la arqueología y disciplinas afines. Mucho de los estudios paleoambientales, o sea, el polen, también se estudia polen fósil, y polen fósil puede ser no tan antiguo, no de millones de años siquiera. O sea, la mayoría de los estudios paleoambientales fuertes que se están haciendo ahora están muy ligados a arqueología en general, a biología, ¿cierto? Y no tanto, incluso, porque muchas veces los geólogos solamente están en el ámbito de lo mismo, por allá de 100 millones de años, de 50 millones de años. Entonces, aquí hay un espacio muy interesante de la ciencia, ¿cierto? Que está más cerca para ellos de pronto. ¿Cómo así que usted está hablando de 10.000 años? Y yo también, ¿cómo así que está o tienen una presentación, o sea, una mirada también muy allá en millones de años? Es decir, obviamente hay unos temas, por ejemplo, la formación del Istmo de Panamá, el paso de estos grandes animales, eso nos trae en el tiempo mucho más cerca. Pero hay toda una discusión científica que puede darse, muy interesante, ¿cierto? Y que obviamente vale la pena manejar. El manejo, que es el tema de la gestión, pues digamos que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que dependencia del Ministerio de Cultura y con sede en Bogotá, pues está como muy acostumbrado a hallazgos permanentes en lo arqueológico, ¿no? Entonces tiene la legislación, tiene como, digamos, una experiencia sobre el tema, y hay pues como formas, por lo menos, o convenios con las universidades, o formas, digamos, de poder trabajar alrededor de estos temas. ¿Qué manejo pues se debe dar? Pues lo primero que se le planteaba pues a quienes estuvieron en la visita que estuvimos nosotros es pues obviamente de que no se saque nada más, ¿cierto? Que no se siga excavando por parte de ellos, porque nosotros no hemos excavado nunca, ¿cierto? No, simplemente ellos que han estado allí, pues que no sigan allí haciendo su trabajo, lo cual es complejo porque ellos viven de ese trabajo también, ¿no? Entonces es decirle a alguien no trabaje más, es difícil, ¿cierto? No entre más, pero es algo que hay que decir. Y como estaba el alcalde y demás, entonces lo que se hizo fue oficiar a Bogotá, a estas entidades ya mencionadas, y esperaría uno, digamos, que ellos pues puedan actuar de la forma más pronta posible, y que si es el caso, pues que era lo que nosotros planteábamos, por lo menos pudiéramos tener un aval, por lo menos para unos primeros auxilios, un manejo básico, por lo que tú decías, los materiales ahí en el piso, en una zona oscura, húmeda, no están en las mejores condiciones. Entonces lo ideal sería que lo que ya sacaron, por lo menos los mineros, se organizara al menos de una manera mínima, ¿cierto? Básica, para pues que se tenga un control sobre ello. Uno podría decir que esto, por lo que salió en los medios de comunicación y demás, se le hizo mucha bulla, puede tener alguna afectación adicional. Pues todos sabemos que la realidad nuestra es muy compleja, y aquí lo que estamos es con un caso pues de mucha
suerte, yo diría afortunado, porque normalmente puede que esto pase mucho y no siempre se denuncia, no siempre se dice, ¿no? Ellos hubieran podido también sacar esto, darle otro manejo, repartirlo, venderlo, todos sabemos pues nuestras realidades y pues no, el hallazgo no lo hicieron las hermanitas de la caridad en un convento, ¿cierto? No, son mineros que tienen sus formas de vida y de, ¿cierto? Entonces, yo antes pues digo, muchas gracias pues que las circunstancias se hayan dado para que se conozca el punto exacto del hallazgo y ojalá pues para preservar los materiales y darles pues toda la resonancia a partir del estudio, de los diferentes estudios que se puedan hacer. Bueno, Carlos, por acá lo está saludando personas de Antioquia, de San Rafael, de Medellín, de Pasto. Lo saludan y le agradecen desde Panamá. Y Nicolás Villota, específicamente, es geólogo en Nariño, está interesado en la geoarqueología y comentaba ahorita que en Pasto está estimado en 14.000 años el último máximo glaciar. Y pues le agradecen mucho por acá. Constanza González dice que están trabajando o están tratando de que el Servicio Geológico nos deje hacer el rescate de los restos del mastodonte. Yo tenía otra pregunta antes de irnos y es cómo pudo mantenerse esos restos allí en un ambiente tan particular como el del paisaje cultural cafetero, cómo pudo estar tanto tiempo estos restos, estos huesos que son tan frágiles. Y lo paradójico es que la fragilidad resulta precisamente del rescate, porque allí estaban bien conservados. ¿Hay alguna explicación para eso? Sí, pues en esta zona, de todas maneras, del paisaje cultural cafetero, por ejemplo, es una zona por las montañas de una alta dinámica, ¿cierto? Por la gravedad, por las lluvias, las precipitaciones. Entonces, aquí como que todo fluye, nada queda quieto, ¿cierto? Digamos que sería un paisaje como, es un paisaje de altísima movilidad y altísimo cambio. Pero tenemos una ventaja asociada a la cual hicimos énfasis, que es el vulcanismo. El vulcanismo, por ejemplo, sella. Entonces, hemos encontrado desde la arqueología, como les mostrábamos allí, distintos sitios que han quedado sepultados por caídas, digamos, de ceniza volcánica o de no solo ceniza, sino incluso otro tipo de depósitos como de flujos piroclásticos, posiblemente entonces han mantenido ciertos hallazgos en sitios y esto los hemos podido fechar, digamos, como en el caso de Cuba, en 10.600 años y otros casos, y también con unas separaciones que son muy importantes, sobre todo para los geólogos también desde la perspectiva geoarqueológica, porque nosotros sabemos, por ejemplo, donde se encuentra cerámica, pues el sitio es muy reciente, tiene solamente 2.500, 3.000 años, ¿cierto? Porque las erupciones, digamos, que pudieron ser antes de esto, pues pueden generar como esos cambios en los diferentes estratos. O sea, yo tengo la cerámica, si tengo una erupción y cerámica debajo, esa erupción posiblemente tiene menos de 2.500 años. Entonces, esto para ese tipo de eventos. Este caso parece que es un evento distinto. Como tú lo decías ahí también, es un evento más fuerte, asociado más a las dinámicas de esta quebrada, que habría que ver con su relación con el mismo Cauca, río Cauca, en una zona donde el Cauca es donde está estrecho, imagínense Irra, el puente de Irra, ¿no? La fuerza que tiene allí el Cauca, pero es una zona con mucha dinámica, pero una opción, ¿no? Y ya obviamente hay que hacer estudios porque estoy hablando desde una visita, pero de una visita emotiva, porque nos sorprendió mucho pues la carta que recibimos del Servicio Geológico Colombiano, porque en vez de emocionarnos y emocionarse por el hallazgo con las circunstancias que hayan sido, pues queda uno como si al revés, como si quedamos regañados, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Cierto? O sea, ante todo acá hay algo emotivo
que es bueno para la ciencia, para las posibilidades de estudio, que lo encontraron los mineros, sí, pero lo encontraron pues por esa casualidad, que nadie más lo ha tocado, no, porque nadie más pues ha hecho nada más allí. Entonces, lo que existe es una gran posibilidad y en esa visita, volviendo a la pregunta, lo que veíamos más bien es que pudo ser un gran torrencial, ¿cierto? Un evento muy fuerte que justamente sorprendió a estos animales que pudieran estar allí. Pero como tú lo dices, bueno, ¿y por qué? Si, porque estos torrenciales efectivamente tienen mucha energía y si algo sale por un torrencial, o sea, tiene que haberse dado unas circunstancias muy particulares para que efectivamente se hubiera preservado, sobre todo completo, porque pues lo que se ha visto es que está, ellos sacaron una defensa, un colmillo, pero está la otra allí adentro, o sea que hay una, no está todo regado, pues al parecer, esto es apenas hablando desde aquí. Entonces, ese es el, digamos, aquí lo que de una manera emotiva estoy diciendo, hay posibilidades de interpretar, pero hoy día ya los estudios más adelante pues van a poder efectivamente ver todas esas dinámicas y hay algo muy interesante que pasa normalmente también en arqueología, que pueden haber patrones, o sea, lo que pasó aquí se pudo haber repetido allí y más allá, ¿cierto? Es decir, es posible empezar a ver que lo que si esto pasó en este lado, de pronto viendo esas causas, viendo la pendiente, viendo esto y lo otro, pudo haber pasado. También pues puede ser un caso único, ¿no? Donde se dan ciertas circunstancias muy particulares que se hubieran dado y que fueron las que generaron la situación y en ese caso no habría un patrón, sino básicamente un evento muy particular que también se puede explicar. Bueno, Carlos, entonces Rodney Omar León le dice que reconocer nuestra historia por las cosas encontradas nos da luces sobre nuestra realidad. Gracias por su aporte y conocimiento. Un saludo desde Potosí, Bolivia. Con ese mensaje, Qué bueno. entonces, pues les agradecemos mucho la participación. Los esperamos en una próxima oportunidad de este ciclo de conversas Pensar los Patrimonios. Les recordamos que en el chat queda el enlace para la listado de asistencia por si están interesados en seguir recibiendo información de las programaciones y actividades que hacemos desde el laboratorio. Y a Carlos, pues muchas gracias por acompañarnos, por haber hecho este esfuerzo de estar con nosotros después de un día larguísimo de clases. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y seguimos pues en comunicación. Hasta pronto. Gracias, gracias. Chao, Constanza.